Buenas tardes, bienvenidos. La Facultad de Bioética les da la más cordial bienvenida a esta masterclass titulada Inteligencia Artificial en Salud, Desafíos y Oportunidades. El día de hoy tenemos el gusto de tener con nosotros como panelista en esta excelente masterclass a la doctora María Elizabeth de los Ríos Uriarte. Ella es doctora en filosofía, maestra en bioética y licenciada en filosofía. Marieli es profesora investigadora de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac, México, editora de la revista Medicina y Ética y coordinadora de investigación de esta facultad. Ella también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 en el área de esta interdisciplina. También es miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética y Research Scholar de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos. Es autora de 3 libros: Aproximación ética a la práctica del triage en la atención prehospitalaria en el 2008, sobre el concepto de redención en Walter Benjamin y el de liberación en Ignacio Ellacuría hacia una teoría crítica en América Latina en el 2011, y ¿qué es la bioética? En el 2014. Marieli también es coordinadora de 3 libros, autora de más de 20 capítulos de libro y de más de 30 artículos publicados en revistas indizadas, tanto nacionales como internacionales. Doctora de los Ríos, te damos la más cordial bienvenida. Adelante, te escuchamos. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias a la doctora Margarita por la invitación, a la Facultad de Bioética y a todos ustedes por estar aquí conectados el día de hoy con un tema que lo traemos, si no es que ya rebasado, que es el tema de la inteligencia artificial. Y quiero, por ende, dado que acabo de decir que ya estamos rebasados, quiero hacer una advertencia preliminar antes de comenzar a compartir las ideas que quisiera rebotar el día de hoy con ustedes. Y esa advertencia consiste en que es de estos temas, la inteligencia artificial, donde tan pronto uno apenas los pronuncia y ya surgió algo nuevo, ¿no? O sea, es decir, estamos avanzando a pasos muy acelerados en las temáticas. Y por ende, lo que voy a presentar tiene 2 limitantes. En un primer lugar, pues voy a presentar solo 4 de los desafíos, creo yo, más apremiantes a los que nos invita la inteligencia artificial en el campo de las ciencias de la salud, pero por el otro lado, sabiendo que muy probablemente estos desafíos ya se están atendiendo. Y número 2, que probablemente ya quedaron algunos de ellos hasta obsoletos, ¿no? Porque si bien los avances que yo les presento son recientes en un libro que al final les comentaré y que están plasmados ahí, pues la verdad es que ya se están, repito, ya se están conociendo más a profundidad cómo podemos mitigar estos efectos de la inteligencia artificial, del rápido avance de la inteligencia artificial en el área de las ciencias de la salud, pero además están surgiendo nuevos desafíos. Así que con estas 2 limitantes, yo comienzo sin más a compartir con ustedes y con lo que yo quisiera, nada más denme un segundito. Ahí estamos. Entonces, bueno, con lo que yo quisiera compartir el día de hoy son estos puntos. En primer lugar, hacer una breve recapitulación del desarrollo histórico de la inteligencia artificial. A lo mejor hemos escuchado términos, pero no sabemos diferenciarlos, o quizás ya conocemos algunas partes del desarrollo de la inteligencia artificial, pero siempre conocer la historia nos brinda luz para comprender el presente. En un segundo momento me voy a centrar en la evolución de la inteligencia artificial, precisamente en el tema que hoy nos ocupa, que es el campo de las ciencias de la salud. Yo entiendo que este tema es de especial interés tanto para los profesionales de la salud como para nosotros los bioticistas. Entonces, pues también es recomendable conocer cuáles han sido los primeros indicios de los desarrollos de la inteligencia artificial y cuáles son las aplicaciones más actuales que también, repito, siguen representando desafíos importantes. ¿Cuáles son algunas de las aplicaciones que utilizamos más comúnmente en medicina? Y hablaré y me voy a enfocar únicamente en 4 de los muchos dilemas y de los muchos retos éticos que nos presenta la inteligencia artificial en el área de la medicina
y que hoy se siguen encontrando más y que hoy también se siguen desarrollando estrategias para enfrentarlos y para mitigarlos. Así que por cuestiones de tiempo daré solamente 4, pero que sepan ustedes que existen más. Y finalmente, y con esperanza de entablar un diálogo con ustedes, voy a emitir alguna reflexión sobre el hoy y el mañana, sobre en dónde estamos y cómo vamos a llegar al día de mañana, al futuro cercano, y algunas conclusiones que intercambiaremos hasta el final. Entonces, sin más, pues bueno, haciendo una recapitulación histórica del desarrollo de la inteligencia artificial, todos nosotros hoy por hoy tenemos esto en donde tenemos una calculadora. Ya ni siquiera las calculadoras que varios de nosotros usábamos en la secundaria o en la preparatoria ya quedaron muy atrás. Hoy usamos esto o tenemos asistentes de voz a los que les damos indicaciones. Pero si ustedes recuerdan un poquito de historia, bueno, no lo van a recordar porque ninguno de los aquí presentes vivió en 1645, pero el primer indicio lo tenemos ya con un sistema que permitía una mayor eficiencia al momento de hacer cálculos con la famosa Pascalina. Fue la primera calculadora que es esta que yo les muestro aquí en la imagen, en donde manualmente se le iba dando vueltas a estos rodillos que tenían números para que al final se emitiera un resultado, es decir, se le daba vuelta a todos los rodillos con el número que se deseaba sumar o restar, no multiplicaba esta primera calculadora, y esto fue creado en 1645. 200 años más tarde, Charles Babbage, este primer creador de lo que hoy conocemos como la primera computadora, que es esto que ocupaba un cuarto entero, una máquina que ocupaba un cuarto entero, pues él creó esta primera posibilidad de realizar operaciones, no solo matemáticas, sino algunas operaciones pues también hasta muy incipientemente, pero lingüísticas, a través de esta primera computadora que consumía un montón de energía y que consumía un montón de espacio. Eh, y luego tenemos algunos años no tan tarde, o sea, el primer salto cuántico lo tenemos a los 200 años de la primera calculadora, pero el segundo salto cuántico es que Charles Babbage permitió que se empezara a conocer lo que hoy llamamos como programación, ¿no? A dar instrucciones a esta máquina para que después las ejecutara y nos brindara un cierto resultado. Y resulta que la primera programadora de la que se tiene registro en la historia fue una mujer, Lady Ada Lovelace, la esposa de Lord Byron. Entonces, pues esto es interesante porque a pesar de que lo vemos como años luz a distancia y de que hoy la programación pareciera ser una tarea difícil, a Lady Ada Lovelace pues le tomó mucho tiempo aprender a programar esta primera computadora que Babbage había creado, además de que tenía grandes dimensiones y a veces no eran tan manejables o tan fácilmente ni las dimensiones ni las herramientas o las distintas partes que componían esta primera computadora. Posteriormente, ya en los años 50, ya un poco más reciente a lo que estamos viviendo hoy por hoy, pues tenemos a este famosísimo Alan Turing. Nosotros los que tenemos una Mac sabemos que fue el creador de las Macs y que ahí está el mito de la manzana, y por eso el signo de Apple es una manzana. Pero la historia narra, y a lo mejor también vieron un poco la película, The Imitation Game, así se llama la película, la historia narra que gracias a las intervenciones de Alan Turing se logró descifrar el famoso código Enigma, que eran las próximas intervenciones que el ejército nazi haría, y gracias a Alan Turing logran descifrarlo y por eso logran desmantelar el ejército nazi y sus estrategias militares. Pero más allá de eso, más bien un par de años antes, alrededor de 20 años antes, en 1930, Alan Turing escribe un artículo que es realmente por el que se le conoce, por el que salta a la fama y por eso van y lo buscan para descifrar el código Enigma. Y en este artículo, el primer renglón de este artículo, ustedes lo pueden incluso descargar en internet. Alan Turing se pregunta si las máquinas pueden pensar. Y a lo largo del desarrollo del artículo, Alan Turing
dice que ciertas máquinas no es que puedan pensar, sino que pueden aprender. Y aquí ya empezamos a jugar con dos conceptos clave en la inteligencia artificial: aprender y pensar. ¿Qué pueden hacer las máquinas? ¿Pueden aprender o pueden pensar? Yo me tomé la libertad de preguntarle a ChatGPT si pensaba. Y estas fueron las respuestas, ¿no? Le pregunté, ¿puedes pensar por ti mismo? Y la respuesta fue, depende de lo que entiendas por pensar por mí mismo. No tengo conciencia ni intenciones propias, pero puedo analizar información, razonar sobre distintos temas y generar respuestas nuevas basadas en patrones y datos. Es decir, no está generando nada nuevo, está actuando conforme a patrones y datos previamente obtenidos. Mi pensamiento es más bien un proceso de cálculo avanzado, no una experiencia subjetiva como la de un humano. Los primeros intentos, eso no aparece en la película, pero los primeros intentos de aprender cómo funcionaba la máquina de Alan Turing y qué instrucciones le podía dar que le ayudaran eventualmente a Alan Turing a descifrar la próxima jugada del ejército nazi y las reacciones de la máquina ante la introducción de ciertos patrones, la primera pregunta fue esta que yo le hice a ChatGPT también hace algunas semanas: si puede decirme si soy hombre o mujer. Es decir, la primera máquina y el Imitation Game original de Alan Turing, no la película, el original que realizó, el primer experimento que realizó Alan Turing, la máquina tenía que descifrar si las preguntas que le estaban haciendo eran formuladas por una mujer o por un hombre. ChatGPT contestó: no tengo acceso a información sobre ti más allá de lo que me compartes en esta conversación. Claro, yo no lo hice desde mi cuenta de ChatGPT. Si quieres, puedes decírmelo y lo recordaré para futuras interacciones. ¿Te gustaría que lo haga? Con lo cual, tenemos cierta duda de las hoy llamadas inteligencias artificiales, eh, dado que originalmente Alan Turing descifró que no podía determinar una máquina si era la pregunta formulada por un hombre o por una mujer hasta después de un cierto tiempo, es decir, lo que hoy conocemos como el famoso entrenamiento de las inteligencias artificiales. Pero entonces, no es que genere, no es que tenga intuición ni genere conocimientos nuevos, sino que la conclusión de Alan Turing es que pueden aprender con base en algo que ya conocen o que ya previamente se les introdujo como información y con base en eso dan ciertas respuestas, que es un poco lo que nosotros hacemos con ChatGPT cuando no lo usamos o no abrimos el programa desde nuestras propias, porque ella tiene información almacenada, ya sabe de nosotros, ya conoce qué tipo de respuestas nos gustan y qué tipo de comandos le estamos pidiendo que realice. Ahora, otro salto, cuando esto fue, el artículo fue en los años 30, el Imitation Game se hace en los años 50 y 6 años más tarde hay un grupo de científicos en la Universidad de Dartmouth que retoma estos experimentos o estas primeras nociones que Alan Turing ya había dejado por escrito y bien documentadas y realizan una conferencia de verano que se llama así Dartmouth Summer Research Project. El reporte de las conferencias y de los diálogos en esta conferencia de verano de 1956 está también descargable en formato PDF y ustedes lo pueden buscar en la web y lo pueden leer. Estos investigadores, McCarthy, Minsky, Rochester y Shannon, son los que organizan esta conferencia y llegan a la misma conclusión que Alan Turing había llegado. Es decir, las máquinas pueden aprender, pero su forma de aprender incorpora la posibilidad de que haya razonamientos nuevos. ¿Por qué? Porque van armando con base en patrones previos, van armando conocimientos novedosos y hacen esta unión entre lo viejo, digamos, lo antiguo, lo primero que se introdujo, y lo segundo, y son capaces de generar respuestas que antes no habían dado a partir de esta unión que realizan. Pero también llegaron a la conclusión de que por sí mismas, las máquinas, los softwares, los sistemas que corren con inteligencia artificial, por supuesto que no pueden dar respuestas por sí mismas. Necesitan que haya una persona que introduzca datos y que las entrene. Es decir, la conclusión es que
no es que tengan vida las máquinas de inteligencia artificial, no es que sean seres pensantes, es que hay detrás personas que las programan y que las entrenan para ello. A partir de aquí, si ustedes ven a partir de los años 50, el desarrollo de la inteligencia artificial ha sido muy rápido. Lo que pasa es que empezamos a hablar de él con el primer ChatGPT versión 3 que funcionó a finales del 2023, ustedes recordarán, pero que se hizo famoso en el 2024 y a partir de ahí ahora todo el mundo habla de inteligencias artificiales, pero no es que las hayamos tenido desde el 2023-2024. La realidad es que a partir de los descubrimientos de Alan Turing, el despegue de la inteligencia artificial ha sido meteórico y ya no tenemos que dejar pasar tanto tiempo, sino que ya 2 años más tarde de la Dartmouth Summer Research School, Research Conference, perdón, se desarrolla alguno de los que estaban ahí en esa conferencia, no de los principales organizadores, sino de los subsecuentes, Frank Rosenblatt, que hace una especie de paralelismo. Él era neurólogo y tenía ciertos estudios también de psiquiatría. Y él llega a la conclusión de que estas máquinas que operan con sistemas de inteligencia artificial lo hacen casi o de una manera muy similar a como nosotros operamos con nuestro cerebro, es decir, a cómo opera la información y se va transmitiendo la información por entre las capas del cerebro, no de forma lineal, sino intercalando distintos niveles de profundidad, pero tampoco de un nivel igual a otro nivel igual o de un patrón de datos semejante a otro patrón de datos semejante, sino que nuestro cerebro es capaz de procesar palabras, números, imágenes en un mismo momento, porque va teniendo ciertas conexiones que le hacen pensar a Rosenblatt que los sistemas avanzados de inteligencia artificial operan de esta misma manera. Y por eso de ahí se acuña el término de las capas o de las capas de funcionamiento neuronal, pero también de las capas de funcionamiento de la inteligencia artificial. Y entonces tenemos términos como el machine learning, que de hecho es, digamos, lo más común de cualquier sistema de inteligencia artificial, es que primero procese datos de un mismo patrón, por ejemplo, de puras imágenes o, por ejemplo, de puras palabras o, por ejemplo, de puros números, o que de alguna manera esté programada y sea capaz de solo realizar ciertas funciones. Mientras que es un poco el descubrimiento de Rosenblatt, el otro nivel en que operan los sistemas de inteligencia artificial es lo que hoy conocemos como deep learning. La verdad es que revisando un poco la literatura, hay quienes se oponen a usar el término de deep learning porque de alguna manera evoca a que es tan profundo un poco mal usado la palabra aprendizaje profundo, porque ya quedamos que las máquinas no piensan, aprenden, pero aprenden a partir de ciertos datos, es decir, más bien el término correcto sería entrenamiento más que aprendizaje. Pero bueno, las críticas que se hacen de este término, y algunos ya están postulando que no se use, es porque evocan que hay algo, o sea, que a veces nuestro cerebro es capaz de operar a tanta velocidad, pero también a tantos niveles de profundidad, que sería incorrecto decir que sabemos cómo opera en su totalidad. Podemos tener ciertos descubrimientos, pero no puedo descifrar por completo el cerebro de una persona, a pesar de que los neurocientíficos lo han intentado millones de veces, pero en realidad siempre hay una especie ahí de elemento no visible y por lo tanto no interpretable. Bueno, si eso lo aplicamos a la inteligencia artificial y el por qué no deberíamos usar deep learning, es la misma historia. Esto nos haría pensar que hay una especie de caja negra en los sistemas de inteligencia artificial, a partir de la cual se han elaborado muchos mitos, ¿no? Mitos como que las inteligencias artificiales van a suplantar la mano de obra humana de todas las profesiones. Mitos como que las inteligencias artificiales son más inteligentes, perdón la redundancia de los términos, que una persona, que la superan. Mitos como no sabemos qué pasa en un sistema de inteligencia artificial y por ende no puedo hacer una trazabilidad, lo cual ha dejado ciertos huecos. Uno de ellos es la falta de atribución de responsabilidad de la que hablaré más adelante. Entonces, pensar
en el deep learning como algo que está ocurriendo en un nivel de procesamiento que no puedo descifrar y que está haciendo una máquina y que no sé cómo es que llegó a esos resultados, nos abre la puerta para elaborar muchos mitos que no son, al menos no son del todo ciertos. Por eso hay que tener cuidado y las recomendaciones actuales es que ya no se hable de deep learning. Sí de machine learning, pero se queda un poco limitado, sino el quitar como esta parte del deep o de cierta profundidad tan profundo que no puedo descifrarlo, porque estaríamos entonces ante algo que tiene vida propia y que no podemos descifrar su comportamiento, que no es el caso de lo que llamamos las inteligencias artificiales. También de manera sistemática en la literatura se ha hecho referencia a inteligencia artificial fuerte o inteligencia artificial débil, fuerte o amplia, estrecha o débil. La diferencia es muy fundamental y a veces hoy por hoy ya los saltos que se dan entre una y otra o de una a la otra ya son cuestión de un día, ¿no? O sea, ya mañana sale otro descubrimiento, mañana se le añade otra fusión. Pero originalmente se refería a los sistemas de inteligencia artificial. Comienzo por los así llamados débiles o estrechos, son los que te arrojaban resultados sobre un ámbito de la realidad, solamente sobre un ámbito de realidad. Por ejemplo, sommelier virtual, ¿no? Que te arroja resultados sobre los posibles vinos que van con tu comida. Entonces tú metes la comida que vas a hacer y te aparecen los posibles vinos que pueden combinar con eso. Pero también los sistemas de recetas de cocina, pero también los sistemas por ejemplo, Uber Eats, solamente te va a aparecer comida. Ahora ya le han ido incorporando cosas de supermercado, envíos, etcétera. Pero en un inicio Uber Eats fue pensado para solamente lanzarte sugerencias de comida y no de otros servicios. Mientras que la inteligencia artificial, así llamada fuerte o amplia, puede procesar distintos ámbitos de realidad y distintos tipos de datos. Por ejemplo, ChatGPT, pero por ejemplo DALL-E, ¿no? O algunas otras aplicaciones en donde a través de palabras, a través de la lingüística, tú le das indicaciones para que realice ciertos o que te arroje resultados a partir de palabras que te arroje imágenes, por ejemplo, ¿no? O a partir de palabras combinadas con números que te arroje figuras geométricas, por ejemplo, ¿no? Etcétera. Es decir, hay muchas aplicaciones, pero bueno, algunas de las que más comúnmente se utilizan, obviamente, es ChatGPT y todos los sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, o de reconocimiento de voz, Alexa, Siri, etcétera, todas estas, bueno, y todas las que seguro cuando estoy diciendo esto ya salió una nueva, pero que manejan palabras, pero números, pero imágenes, pero etcétera, ¿no? Por ejemplo, el Waze, ¿no? El Waze es un sistema fuerte porque te está no solamente indicando calles o direcciones, sino que es capaz de detectar una patrulla en tantos metros, es capaz de detectar un accidente en tantos metros, es capaz de detectar una mayor concentración de coches en una determinada calle, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son sistemas que utilizamos a diario y que, repito, a lo mejor una aplicación está diseñada solamente para realizar ciertas funciones, pero esa aplicación, si tú, es bien fácil que de un día para el otro, de ser débil, pase a ser fuerte. De hecho, ya hay artículos publicados en donde dicen que ya no existen las inteligencias artificiales débiles, porque tan pronto se detecta que es débil, se fortalece metiéndole más funciones, porque nosotros al desempeñar muchas funciones al día, pues necesitamos sistemas que nos hagan más eficiente nuestros usos y no estar cambiando de aplicación en aplicación, sino tener una que te resuelva la vida de forma mucho más rápida. Otro hito importante en estos años o en esta historia de la inteligencia artificial fue, y que conmocionó un poquito al mundo, fue este torneo de ajedrez jugado por el campeón mundial Garry Kasparov y una máquina desarrollada por IBM que era Deep Blue. Y los resultados fueron que la primera partida gana Gary, se confía, la máquina le pide revancha, bueno, más bien no revancha, sino que formaba parte de la segunda partida de este torneo, de este momento histórico, y como Deep Blue ya había aprendido el patrón de pensamiento de Garry Kasparov, inteligencia fuerte,
ya había aprendido cómo predecía sus jugadas Garry Kasparov y qué estaba pensando y cuál era su modo de ganar el juego, pues ahora en la segunda gana Deep Blue, ¿no? Garry Kasparov obviamente pues sufre ahí una crisis de ansiedad, tratando de ver cómo es que Deep Blue le ganó, y tiempo más tarde se pone a estudiar las jugadas de Deep Blue y de lo que nadie habla es de un segundo torneo de ajedrez 2 años más tarde, en donde Garry Kasparov descifra lo que en este primer torneo Deep Blue a su vez había descifrado de Garry Kasparov y le gana, ¿no? O sea, en el segundo torneo le gana. Lo cual nos hace pensar, lo que es que nos quedamos con la historia de que Deep Blue le ganó y entonces la inteligencia artificial es más inteligente que la persona, y esto no es cierto. Lo cierto es que Garry Kasparov logró descifrar cómo es que operaba la inteligencia artificial de Deep Blue y al momento de descifrarlo es capaz de superar ese patrón de pensamiento. O sea, si estábamos pensando uno de los mitos de que la inteligencia artificial nos va a quitar los trabajos a todos los que estamos hoy aquí, pues pensémoslo 2 veces, porque a lo mejor pudiera ser en un primer momento, pero definitivamente el ser humano, con el ejemplo de Garry Kasparov, puede descifrar lo que la misma inteligencia artificial está haciendo y puede ganarle a las inteligencias artificiales. Bien, ahora, segundo apartado, en medicina concretamente, ¿cómo ha sido un poco la evolución? Pues la evolución ha sido más reciente, data de los años 60, con este sistema que se creó para la identificación de moléculas desconocidas, Dendral. Los primeros indicios obviamente se utilizaban para patología y para infectología y para medicina interna. Posteriormente, en los años 70, se desarrolla este otro programa, MySyn, desarrollado para detectar infecciones bacterianas. Cabe mencionar que ambos, y todavía hasta la fecha, tenemos un poco más reciente, en 1980, el Caduceus, que se va actualizando. Estos tres que estoy presentando está declarado, y ellos mismos cuando se usan lo declaran, que están dando información con base en las actualizaciones que le han ido metiendo los médicos. Es decir, con base en la información teórica de los nuevos avances que hay, de las nuevas enfermedades que hay, de los nuevos tratamientos que hay, de las nuevas vacunas que hay, etcétera, pero también para usar estos sistemas más actuales, el Caduceus, por ejemplo, al momento de usarlo y de suscribirte y de pagar tu cuenta, te pide que con cada paciente que tú atiendes le estés retroalimentando, le digas si el diagnóstico fue el correcto, si el tratamiento fue el correcto, si a lo mejor no tenía eso, pero descubriste por otros medios que sí lo tenía, y entonces que le enseñes al mismo, o sea, tú te comprometes como usuario a estar entrenando el mismo sistema, lo cual lo mantiene actualizado. Hay un episodio en la serie de Doc a New Life que les recomiendo ver, bueno, les recomiendo ver ese episodio obviamente, pero les recomiendo ver la serie en general, en donde justamente ponen a competir a una máquina y a un médico, ¿no? En cuanto a un diagnóstico de una enfermedad rara. Y descubren que la máquina da un diagnóstico equivocado. A pesar de que todo parecía apuntar a eso, descubren que la máquina da un diagnóstico equivocado, y entonces el médico se da cuenta de eso y en vez de desechar la máquina, entrena a la máquina con su propio razonamiento para enseñarle a la máquina cómo fue su razonamiento, que fue el correcto, que dio con el diagnóstico correcto, para que la máquina aprenda, corrija su error y pueda predecir diagnósticos más certeros. Es un buen ejemplo, digo, por muchas razones, pero es un buen ejemplo concretamente porque nos sitúa frente a este dilema por el que hemos pasado todos de qué hacemos con la inteligencia artificial. ¿La desechamos, la prohibimos o la incorporamos y aprendamos a vivir con ella, enseñándole cómo es que puede hacer nuestra vida más eficiente? Hoy por hoy hay muchas aplicaciones, ya conocemos, desde aplicaciones en el área de radiología para la detección de patrones anómalos, por ejemplo, obviamente en el área de patología con estos sistemas que les acabo de mencionar, en el procesamiento de los datos clínicos al momento que nos realizamos estudios de gabinete. Obviamente tenemos cirugía robótica, esta máquina que tienen ahí en la imagen a la esquina
superior izquierda, que es el famoso Da Vinci, pero también hay otro tipo de asistentes en que a lo mejor no se operan con un médico detrás de una pantalla, que sería el caso del Da Vinci, sino en la misma sala de quirófano se pueden utilizar e incorporar ciertas herramientas, por ejemplo, para que suturen al paciente al término. Eso sí va a quitar el trabajo para los residentes, pero bueno, se están usando este tipo de tecnologías. Obviamente, enfermeros robot que están monitoreando al paciente en el postoperatorio y durante su estancia en el hospital, cuidadores robóticos para que se los puedan llevar a sus casas las personas en caso de que no tengan la posibilidad de contratar una enfermera o etcétera. Las estadísticas apuntan a que para 2045 todo el mundo va a poder comprar un robot porque va a costar 45,000 pesos, ¿no? Entonces, un robot que tú entrenes para que te haga las tareas que tú necesitas particularmente en casa. Conocemos muchas aplicaciones que miden signos vitales, que miden niveles de glucosa en los pacientes, que detectan caídas, que detectan estados alterados de conciencia o inconsciencia, obviamente. Es decir, y todos tenemos, bueno, yo no tengo en este momento, pero todos tenemos un Apple Watch o tenemos a alguien que tiene un Apple Watch o tenemos un reloj de cualquier otra marca que no sea Apple, pero que mide todas estas cuestiones. O aquí mismo en el celular ya hay aplicaciones en donde simplemente con tu huella digital ya te sacan la presión arterial, tu frecuencia cardíaca, tu frecuencia respiratoria, los niveles de glucosa, etcétera. Entonces, en realidad son desarrollos muy buenos que pueden no solamente ejercer una función preventiva en las personas, sino en muchas ocasiones hasta salvarle la vida, ¿no? La otra día me platicaban, y esto es algo nuevo que comparto con ustedes, a lo mejor algunos ya lo sabían, pero me platicaban que adentro del quirófano se han desarrollado ya muchos descubrimientos y aplicaciones, como por ejemplo guantes quirúrgicos que ya tienen el mismo nivel de sensibilidad que si no tuvieras guantes y estuvieras tocando al paciente, o estos asistentes que suturan al paciente, o obviamente los lentes Oculus con los que puedes proyectar imágenes en caso de que al momento de estar operando los órganos están al revés o estas cuestiones que a lo mejor puede variar obviamente de la teoría y entonces ayudan para, pues sí, como asistentes de médicos. Y esto ha provocado menores tiempos de cirugía, menores complicaciones durante la cirugía y al mismo tiempo, pues obviamente una mayor eficiencia y una mayor rapidez. En términos generales, ¿cuáles son los beneficios que se reportan del uso de la inteligencia artificial en medicina? Va desde la reducción de tiempos que les permite a los médicos mayores jornadas de descanso, jornadas más eficientes porque reducen y ayudan a los médicos y facilitan el proceso de ejecución de mecanismos o de protocolos muy administrativos. Pueden obviamente estar orientando sobre posibles diagnósticos. Ya también ahí en quirófano se pueden pasarlos a estudios del paciente sin que el médico los toque para no contaminar el área, etcétera. Pueden ayudar en eso, pueden facilitar la detección más rápida de las condiciones clínicas del paciente y más de un paciente crítico. Obviamente podemos generar muchas alertas que nos están constantemente actualizando sobre lo último que ha salido de determinada condición, el fortalecimiento de la medicina de rehabilitación, de la medicina preventiva. Estamos en la era, ya con estas incorporaciones, estamos en la era de la medicina de las PES, ¿no? De la medicina personalizada, de la medicina de precisión, de la medicina preventiva, ¿no? Estamos también o permite, obviamente, pues ejecutar tareas diarias como el llenado de la historia clínica o de las notas clínicas de una manera más eficiente. Algunos cuestionan todavía esta parte de las notas clínicas, pero bueno, el residente habla y ya los sistemas de inteligencia artificial completan la redacción de la nota clínica. Obviamente también puede predecir ciertos riesgos y en el desarrollo de nuevos fármacos ni se diga, ¿no? Tenemos mucha eficiencia, no solamente de desarrollo de nuevos fármacos, sino de producción y accesibilidad a zonas que no tendrían a la mano cierto tipo de medicinas, ¿no? A partir de la inteligencia artificial. Hasta aquí suena al paraíso, ¿no? La inteligencia artificial como aquello que va a revolucionar la medicina y aquello que va a salvar todas las vidas. Ya nadie se va a morir porque hay inteligencia artificial. Sin embargo, ¿qué estamos atestiguando? Estos dos que les pongo un artículo de divulgación y un artículo en revista indizada son de este mes, de marzo.
El primero de ellos, a mano izquierda, cuestionan usar el uso de la inteligencia artificial en atención médica. Un grupo de médicos en México que salió a manifestarse en contra del uso y la incorporación de inteligencia artificial en su diario quehacer, sobre todo en la parte diagnóstica. Y en la parte diagnóstica, obviamente, debido a las equivocaciones que reporta la inteligencia artificial de diagnósticos en los pacientes. Porque si reporta un diagnóstico equivocado, obviamente el tratamiento va a ser equivocado y obviamente la culpa, aunque no lo haya hecho el médico, pero la culpa se le sigue atribuyendo a los médicos. Les están complicando un poco más la vida a los médicos en algunas regiones el uso de la inteligencia artificial y ya estamos empezando a ver que no todo es miel sobre hojuelas y que tenemos problemas serios también. Y este es otro artículo en donde se compara, se hace un metaanálisis de los diagnósticos que da una inteligencia artificial en distintas áreas de la medicina. Ustedes pueden descargar el artículo, comparado con los diagnósticos que puede dar un médico. Y contrario a lo que pensábamos todos, resulta que en este artículo no se descubre una gran diferencia. No hay un avance significativo entre la exactitud de los y la rapidez de los diagnósticos dados por una máquina de inteligencia artificial y dados por médicos. Y está dividido el artículo por especialidades médicas. Ustedes lo pueden consultar. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Pues parece que entonces ya estamos ejerciendo un pensamiento crítico con respecto a la inteligencia artificial. Estamos empezando a detectar que la panacea no es, que hay ciertos desafíos, ciertos retos que nos están empezando a provocar problemas más que facilitarnos la existencia, al menos en el campo de la medicina. Y hacia el final apuntaré, pero lo lanzo desde ahora, una cierta hipótesis podría ser que estos sistemas operan obviamente con patrones preestablecidos. Las personas no somos patrones preestablecidos. Siempre vamos a tener una diferencia de un paciente a otro, aunque tengan exactamente lo mismo. Si ustedes recuerdan la película de Patch Adams, no hay enfermedades, hay enfermos. Es decir, a mí aunque me parezca yo en ciertos estudios de laboratorio a otra persona, yo tengo una particularidad que el otro no tiene. Es una hipótesis que lanzo por ahí. Ahora sí, voy a presentar los 4 dilemas. Repito, son enunciativos, no son limitativos, y con cada charla que doy de esto, al día siguiente me encuentro con un nuevo reto, un nuevo desafío, porque ya hubo un nuevo avance. Pero, ¿qué me lleva a mí a sustentar que efectivamente hay desafíos éticos que la inteligencia artificial en el campo de la salud nos está presentando y no va a dejar de presentarnos? ¿Cuál es mi sustento? Este documento que salió hace un mes, que fue publicado por el Dicasterio para la Educación y el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, para la Cultura y la Educación y la Doctrina de la Fe y el Desarrollo Humano Integral, y que se llama Antigua et Nova. Y en este documento es por demás interesante leer toda la primera parte porque es un sustento a cuál es una comparación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. No profundizo eso porque es meramente cuestiones antropológicas y filosóficas, pero en el número 72 se empieza a desarrollar esta problemática de la inteligencia artificial en los profesionales sanitarios. No lo leo por no perder tiempo, pero ustedes buscan esta referencia, la van a encontrar. Pero la esencia nos dice lo que ya medianamente sabemos todos, pero nos dejamos encantar, que es que la inteligencia artificial en principio es buena si y solo si sirve al desarrollo de la persona, al bien de la persona y de la sociedad. En cualquier otro caso, claro que puede ser usada para otros fines y habría que revisarlos a nivel ético. Con base en esto, presento el primer desafío que considero, que son los famosos sesgos algorítmicos. Y lo presento como deficiencias en los principios bioéticos que ya conocemos. Principio de no maleficencia, de respeto por la dignidad humana, sobre todo. Estamos hablando que sistémicamente pueden afectar a todos los demás, pero con respecto concretamente a la no maleficencia y al respeto por la dignidad humana. ¿Por qué?
porque estos falsos negativos o falsos positivos que pueden llegar a salir pueden impactar profundamente a nivel emocional y psicológico a una persona y no darle seguimiento. Ya se han dado casos desde cuestiones tan sencillas como que el laboratorio envía los resultados médicos de Pedro a Luis, dándole un diagnóstico que Luis tiene a Pedro, e impactar profundamente en eso, o de afirmar categóricamente que se tiene un tumor maligno o que se tiene una forma anómala indicativa de algún cáncer, cuando a lo mejor es una forma anómala no indicativa de absolutamente nada, simplemente es una forma anómala y ya, como podemos tener otras condiciones médicas. Entonces, este impacto de saber que tienes una enfermedad y que en realidad no la tienes, pero solo porque una aplicación de inteligencia artificial te la dijo, me parece que puede verdaderamente afectar profundamente a una persona y obviamente no se le está dando seguimiento. Pero ya también se han dado situaciones de marginación con base de marginación para admisión hospitalaria o para ciertos tratamientos por cuestiones raciales, preferencias sexuales, profesionales, de edad, los famosos edadismos, o situación económica. Pero ojo, pero no necesariamente porque es solamente con base en esto, sino porque estos factores han sido deducidos a partir del análisis y de la introducción de datos de otros pacientes que comparten esas mismas condiciones médicas. Por ejemplo, la raza negra está asociada a un mayor índice de drogadicción y a un mayor índice de alcoholismo. Entonces, ya se han dado situaciones en donde los pacientes de raza negra no son candidatos a recibir trasplantes, por ejemplo. No estamos averiguando si esa persona en ese momento, ese paciente concreto, es candidato o no. Simplemente el sistema lo vota porque lo asocia con ciertos factores raciales o delincuenciales, por ejemplo, ¿no? Las preferencias sexuales, se han dado situaciones de rechazo de atención médica a pacientes de alguna de la diversidad sexual porque están asociados a factores de transmisión de enfermedades vía sexual, a un VIH o algo, y los médicos rechazan atenderlos. Es decir, no es la marginación porque eres de la diversidad sexual, es porque esa diversidad sexual está asociada mediante un conjunto de datos que se introdujo en una máquina de inteligencia artificial a mayores índices de conductas sexuales no higiénicas o conductas de alto riesgo, o etcétera, ¿no? Entonces, no es la preferencia sexual, no es la edad per se, no es la situación económica per se, es el conjunto de datos que buscamos para introducir en esa máquina o en la no introducción, es decir, actualmente una de las cosas con las que más estamos debatiéndonos es con tratar de impulsar la diversidad genética perdón, la diversidad de los datos genéticos que se introducen en las máquinas de inteligencia artificial, porque tenemos un montón de datos de las razas predominantes, de la raza aria concretamente, pero tenemos pocos de la raza asiática, tenemos pocos, y no porque seamos pocos, sino porque no le hemos dado la suficiente atención a datos de los hispanos en Estados Unidos, por ejemplo, de los latinoamericanos en Estados Unidos. Esto, obviamente, por razones que no me da la vida para explicar, que tienen que ver con xenofobia, que tienen que ver con racismos, con homofobias, etcétera, no conforman el grosso de los datos que se introduce a los sistemas de inteligencia artificial. Entonces, al no tener una diversidad, los pocos que se introducen normalmente son los que tienen ciertas condiciones y se introducen como si fueran la mayoría. Por ende, los resultados que va a dar la máquina es que todos los que pertenecen a la raza negra se drogan o se alcoholizan constantemente, que todas las personas hispanas en Estados Unidos son más propensas a no seguir los tratamientos médicos, que todos los jóvenes de ciertas zonas rurales o de ciertas zonas urbanas, dependiendo, van a tener menos acceso a quien los pueda llevar a tratamientos médicos y por ende no son candidatos a recibirlos. Ese es el tipo de asociaciones que están haciendo las máquinas de inteligencia artificial que están generando estos sesgos algorítmicos importantes. Ya estamos atendiéndolos, ya nos dimos cuenta, ya hay muchas iniciativas para generar una mayor diversidad de los datos que se introducen. Pero también está el tema de los hallazgos no deseados, que también puede generar discriminación. Hallazgos que de repente una persona se somete a unos análisis clínicos para saber si tiene diabetes, por ejemplo, y se detecta que no solamente diabetes, sino que tiene una precondición o un factor que lo hace
más propenso a desarrollar, por ejemplo, esquizofrenia. Ya pasó en los años 90, un grupo de científicos de la Universidad de Arizona investigaron a una población que se llama Havasupai en el cañón de Arizona, en el Gran Cañón, y esta tribu que estaba ahí los analizaron porque se estaban dando muchos casos de diabetes. De repente, en los resultados que les arrojan, les dicen que no solamente son propensos a desarrollar diabetes por ABC, sino también esquizofrenia por DEF, ¿no? Ya tenemos este tipo de situaciones, no solo con grupos de personas, sino con personas como tú y como yo que estamos escuchando esto en estos momentos, ¿no? No solamente nos dan el resultado, sino que en los resultados sale alguna otra cosa, ojo, para la que nosotros no habíamos dado nuestro consentimiento informado. Tema del consentimiento. Entonces, ¿qué hacemos o qué ya se está implementando, qué estamos tratando de impulsar? Pues obviamente la recomendación general, no solo dejar los diagnósticos clínicos a un sistema de inteligencia artificial, hacernos acompañar de un experto, de la sensibilidad y del expertise del médico, revalorar, siempre tener una segunda opinión o una tercera, cuarta o quinta lectura de los mismos análisis que previamente ya habíamos leído. Puede que detectemos algo que es indetectable para la máquina, porque igual la máquina va a operar con el grosso de los datos y no con las particularidades de cada persona. Tener políticas robustecidas de privacidad y confidencialidad de datos personales. Y aquí algo que nos importa mucho es cambiar nuestras formas en que realizamos consentimiento informado. Es decir, un consentimiento informado tendría que poder dejarle clara a la persona los límites de la misma investigación. ¿Qué estamos investigando? ¿Para qué estamos investigando? ¿Y cuál va a ser el alcance y el límite de los resultados que vamos a dar? Porque no se vale que una persona que va a hacerse unos estudios para saber cómo está su glucosa, de repente le digamos que tiene VIH. Eso es lo que no se vale. Entonces, tendríamos que poder generar nuevas formas de consentimientos informados y, dada esta problemática, dejar de lado los consentimientos informados generales y bajar a las particularidades del estudio y delimitar muy claramente qué uso se le va a dar y para qué, y en caso de que se halle algo no deseado o no solicitado por el mismo paciente, cómo vamos a abordar esa información, si el paciente quiere o no ser informado sobre lo que le está pasando o sobre lo que descubrimos. El segundo reto, pues, esta de construcción de la relación médico-paciente. Estamos ya a nada y en algunos lugares ya, de hecho, se está realizando, en donde tenemos pues una atención médica principalmente, o al menos en un primer contacto, llevada a cabo por una máquina de inteligencia artificial, que en el mejor de los casos es un robot que tiene una cabeza y que tiene extremidades, pero en el peor de los casos es una aplicación en un iPad que el paciente llena cuando todavía no puede o todavía no pasa a ser explorado por el médico, ¿no? Entonces tenemos una automatización de procesos, temas como el consentimiento informado otra vez, como la remisión, bueno, ya hasta las recetas médicas, y hay una aplicación en donde bueno, hasta ahora los médicos pueden meter su cédula profesional y decir, envíale tal receta a tal paciente con tales indicaciones. Pero si alguien hackea esa contraseña del médico, pues ya es muy fácil conseguir una receta médica hoy por hoy. Obviamente esto genera una despersonalización en la atención médica, un olvido de lo que sería el fundamento antropológico de la relación médico-paciente, que es, sabemos, por el lado del paciente la recuperación de su salud, pero por el lado del médico la realización de su plena vocación de servicio y la aplicación de sus conocimientos profesionales. Tenemos, obviamente, con una máquina no podemos estar esperando que sea una máquina virtuosa. Las máquinas no tienen ética y por ende no pueden entrenarse en las virtudes, que son estos hábitos que vamos adquiriendo con el paso del tiempo. Entonces no podemos esperar transparencia por parte de una máquina, no podemos esperar empatía, no podemos esperar honestidad, no podemos esperar que haya esta cercanía que un médico sí es capaz de dar. Estamos desvirtuando esta práctica de las virtudes que en el ámbito médico es lo que construye realmente y lo que genera el vínculo de confianza para la adherencia terapéutica de los pacientes. Nos estamos olvidando de que el médico tiene más expertise que una máquina. Por muchos Harrisons que le metamos a la máquina, pues la experiencia del médico, ese contacto, esa pieza clave que surge en una conversación a veces hasta informal o en este vínculo de platicar con el paciente y que nos damos cuenta de algo que no está plasmado en la historia clínica, puede hacer el perfecto sentido
para sacar adelante a ese paciente. Y si no, pregúntenle a Doctor House, ¿no? Y estamos obviamente yendo o cambiando un esquema en donde estamos pasando de la persona, del paciente como persona, al paciente como dato. Porque al final las inteligencias artificiales trabajan con datos, no trabajan con personas, trabajan con datos. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? Pues obviamente tratar de rescatar y de reconstruir esta relación médico-paciente en un ámbito de horizontalidad. Esto lo digo específicamente para un contexto como el nuestro, mexicano, pero aquí sé que también hay personas de otros países, donde las relaciones médico-paciente normalmente se han dado a nivel histórico en una relación muy vertical, donde el médico es el que le ordena al paciente qué es lo que se tiene que hacer y tenemos pacientes desinformados y pasivos en el manejo de de su propia recuperación. Entonces tendríamos que reelaborar el concepto de una relación médico-paciente en donde plenamente cada uno de ellos se ve a sí mismo más que como paciente y como médico, como persona, con una vocación y con un sentido de vida, ¿no? Retomar esta idea de que nos encontramos como personas y no solamente en un estado necesariamente de necesidad y de vulnerabilidad, aunque eso puede detonar la construcción de esta relación. Un tercer desafío tiene que ver con esto que ninguna de las 8 regulaciones que tenemos en materia de inteligencia artificial, ninguna de las 8 históricas que tenemos, ni siquiera la de la Unión Europea, que es la más reciente, ha dejado claro qué hacer con esta laguna inmensa que tenemos en que las inteligencias artificiales fallan. Tan sencillo como eso. Las inteligencias artificiales fallan. Entonces, ¿qué hacemos cuando falla? ¿A quién le echamos la culpa? ¿Qué pasa cuando hay una negligencia médica por una información que recibe el médico y que no es capaz de corroborar? ¿A quién le echo la culpa? ¿Qué pasa cuando hay un error médico? ¿Qué pasa cuando hackean los sistemas y las bases de datos, por ejemplo, de pacientes que tienen sus datos de glucosa con estos sensores de Freestyle y los pasan, se miden la glucosa y ese dato se va a la nube o a las grandes máquinas de almacenamiento de inteligencias artificiales y de repente alguien hackea eso y manda instrucciones contrarias. En vez de poner insulina, pone glucosa, en vez de poner, manda otras cifras que son equivocadas. Se pueden generar muchas muertes. No, yo sé que pareciera que a veces estoy hablando de una serie futurista de Netflix, pero no es así. Esto estamos a nada de que estas grandes máquinas, que además consumen un montón de energía, que requieren un gran espacio, que requieren sistemas de enfriamiento pues muy potentes, y eso a su vez genera un problema medioambiental, estamos a nada de que un problema de esta índole ocurra, un terrorismo artificial, un terrorismo de inteligencia artificial, ¿no? No es ciencia ficción, deberíamos estarnos ocupando de esto. En los protocolos de investigación, por ejemplo, también, ¿qué hacemos con los efectos colaterales? Un protocolo de investigación en donde se usó un tema de inteligencia artificial y de repente hay un efecto secundario adverso. Sabemos que en todos los protocolos puede haber esto y que en todos los tratamientos puede haber esto, pero cuando fue una máquina de inteligencia artificial la que evaluó al candidato para recibir el tratamiento, ¿a quién le echó la culpa? Entonces, hay una laguna porque no sabemos si le tenemos que echar la culpa al diseñador de la máquina, al programador, al médico que la usó, a la empresa que la vendió al hospital que la compró, al director del hospital, al de marketing. ¿A quién le echamos la culpa? Y sin embargo, las ocho reglamentaciones de inteligencia artificial hablan de la necesidad de atribución de responsabilidad, solo que no nos dicen cómo, ni a dónde, ni con quién. Estaba el otro día, me salgo un poco del área médica, pero estaba una persona en Los Ángeles y me mandó unos videos de cómo ya los Uber Eats ya no, obviamente ya no son personas, ni van en motocicletas. Es la cajita del Uber, la que traen colgada en la espalda, motorizada, programada para llegar a tal dirección. Pero lo curioso es que los ves atravesando la calle, no necesariamente cuando el semáforo está en verde, y los coches se paran para dejarlos pasar, ¿no? Ya no hay taxistas. Tú agarras, pides un taxi y te llega sin conductor.
y se ve cómo está moviendo el volante y cómo es capaz de detectar las señales de tráfico y cómo es capaz de detectar movimiento de personas si es que se atraviesan, etcétera. Pero, ¿y si de repente se desprograma? ¿Y si de repente alguien hackea y lo hace con toda la intención de atropellar personas? ¿O si de repente tenemos alguna circunstancia que provoca daños civiles o que provoca daños a la nación o que provoca daños de otra índole? No sabemos a quién le vamos a echar la culpa, al dueño del taxi por comprar un taxi que se maneja solo, al que lo diseñó, al que lo programó, al que le metió las señales de tránsito, a quién le echó la culpa si ese taxi atropella a una persona, ¿no? ¿A quién le echó la culpa si mi comida de Uber no llega? ¿No? Etcétera, ¿no? Entonces, es decir, está atractiva la idea, pero tenemos una laguna enorme de la que no nos estamos ocupando. ¿Qué debiéramos hacer? Obviamente, procurar mayores regulaciones explícitas en el tema de la designación o de la atribución de responsabilidades, tanto locales como nacionales e internacionales. Intentar que todos los programadores y los diseñadores de estas máquinas con inteligencia artificial o de estos coches sin conductor o de las cajitas de los Ubers o del asistente de quirófano o del que va a suturarte después de una operación o del robot que te está monitoreando en el postoperatorio, pues tratar que desde su diseño tengan como eje cuestiones básicas como la ética, como los derechos humanos, como la dignidad de la persona, ¿no? Que estén diseñadas para eso. Isaac Asimov, que fue uno de los primeros y de los pioneros que formuló la posibilidad de la inteligencia artificial o de los robots, más bien de los robots, él tenía en sus leyes de la inteligencia artificial, son tres leyes, y la primera de ellas dice que por ningún motivo un robot podría dañar a un humano, ni siquiera estando él en peligro, ¿no? O sea, va una secuencia de leyes y la última dice, ni siquiera estando él en peligro, tendría permitido dañar a una persona, ¿no? Busquen estas tres leyes de Isaac Asimov y es esto que yo estoy proponiendo, ¿no? O sea, desde su diseño no tendría que en un momento poder aprender la orden de matar a una persona o de ocasionar un daño. ¿Cómo le hacemos para que sea ético-centrista un diseño de una inteligencia artificial? Revisar los fines del diseño que estamos desarrollando, para qué estoy desarrollando un dron que puede ir a bombardear territorios, para qué es ético desarrollar un dron que puede ir a tirar bombas indistintamente a personas o a hospitales o a casas o etcétera. ¿Es éticamente viable eso? ¿Para qué estoy diseñando un robot soldado que va a ir a un frente de batalla y que va a disparar a diestra y siniestra porque no tiene emociones humanas que lo estén inspirando? Idear planes de ciberseguridad, obviamente para tratar de evitar en la medida de lo posible los hackeos de estas grandes bases de datos que manejan datos muy sensibles. El de la glucosa es uno, pero tenemos muchos muchos otros problemas, por ejemplo, a nivel de reconocimiento facial, en donde se están almacenando todos los datos biométricos que tenemos en todas las aplicaciones que nos piden reconocimiento facial o huellas dactilares. ¿Y qué está pasando? Ya tenemos ejemplos en la historia que desafortunadamente los han usado para mal para realizar fraudes, pero del fraude a cualquier otra acción malévola, estamos a un paso. ¿Qué estamos haciendo para proteger esto que hemos denominado en el argot como Big Data? Todavía no tenemos claridad de cómo almacenarlo, ¿no? Y obviamente, pues sí, ¿no? Tratar esto de que los expertos llaman, en vez de transparencia, ya actualmente le llaman la trazabilidad, ¿no? O sea, que tú seas capaz de, si algo sale mal con tu inteligencia artificial, ir hacia atrás y poder analizar y replicar todos los pasos que se llevaron a cabo para que esa inteligencia artificial operara, para que puedas rastrear en qué parte estuvo el error, un poco con el ánimo también de detectar quién estuvo involucrado en esa faceta, porque la responsabilidad antropológicamente solamente se le puede atribuir a una persona, no a una máquina. Entonces la pregunta es, ¿a quién le atribuimos responsabilidad nuevamente, ¿no? Y uno de los desafíos que yo propongo, repito, no porque estos no son todos, hay bastantes más, ¿no? Pero uno también que nos debería de estar preocupando es que estos desarrollos están siendo costosísimos.
¿Por qué? Pues porque hay mucha iniciativa privada que son los que están impulsando estos desarrollos y obviamente la iniciativa privada necesita el retorno de la inversión. Por eso el acceso a veces es muy limitado porque no todo el mundo puede costear y no está llegando a las personas que realmente se pueden ver beneficiadas de estos recursos, ¿no? Y el claro ejemplo lo tenemos con los exoesqueletos, que son muy, muy caros, muy inaccesibles y que beneficiarían a muchas personas si disminuyeran un poco sus costos, ¿no? Entonces, hasta hoy están siendo desarrollados, repito nuevamente, a partir de iniciativa privada y eso hace que los costos se eleven y eso deja fuera a muchas personas que podrían, repito, verse beneficiadas. ¿Cuál es la solución para esto? Entre muchas otras cosas, generar más políticas públicas o mejores políticas públicas, más bien mejores, que fomenten la inversión abierta en inteligencia artificial, ¿no? Que no solamente haya iniciativa privada, pero que también haya iniciativa gubernamental, pero que también haya los que nos dedicamos a la academia, que también haya academias, universidades, centros, escuelas, institutos involucrados que puedan hacer que de alguna manera los costos de desarrollo sean menores para que puedan llegar a más. Y esto es posible. Uno habla con ingenieros biomédicos que desarrollan muchas de estas cuestiones con respecto al área de las ciencias de la salud y ellos saben en dónde conseguir el chip más barato y no el más ineficiente, ¿no? O sea, la calidad no va necesariamente relacionada con el precio en las partes con las que se construye un aparato, una máquina, una prótesis de inteligencia artificial que puede beneficiar a las personas. Lo único, pues, es que hay que abrirse a que más personas estén involucradas en esto. Obviamente, designar presupuestos desde la iniciativa gubernamental, pugnar por una ciencia abierta, por una liberación de patentes y por este principio que de repente se formuló en pandemia, pero que no es exclusivo de pandemia, que es el de la solidaridad global. Si yo sé que en México se está desarrollando un aparato que puede hacer que las personas mayores tengan acceso a una atención médica más rápida, ¿por qué no darle la receta a países que tienen altísimos índices de envejecimiento en su población, como por ejemplo China, ¿no? Eh, por qué necesariamente tenemos que quedarnos con la patente? Ya vivimos una pandemia y ya vimos que la no liberación de patentes rápidas puede provocar peores catástrofes. ¿Por qué no pugnar porque todos estemos desarrollando ciencia de la que todos nos podamos ver beneficiados? ¿Por qué encerrar la ciencia en una universidad, en un hospital, en un instituto? ¿Por qué no abrirla, ser solidarios en este sentido y llevar los desarrollos, llevar el impulso de la inteligencia artificial a donde más se necesita, ¿no? Nuestro pensamiento debiera ser ese y no tener 3 Alexas en nuestra casa, por ejemplo. Bueno, ya para ir concluyendo, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué deberíamos hacer hoy por hoy? Evidentemente, ya no podemos prohibir el desarrollo de la inteligencia artificial y tampoco sería deseable. Ya convivimos a diario con la inteligencia artificial, más, menos, nos puede gustar más, bueno, podemos encontrar aplicaciones más útiles, menos útiles, pero ya forma parte de nosotros, ya es algo con lo que convivimos cotidianamente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues tratar en la medida de lo posible, si somos diseñadores, si somos programadores, si somos usuarios, si somos vendedores, si somos consumidores, tratar de encauzar estas inteligencias artificiales lo más posible hacia estos principios: respeto de dignidad humana, derechos humanos, justicia social, cuidado medioambiental. Sí, tenemos un problema de verdad muy, muy grande con la extracción de minerales para la generación de chips para que funcionen las inteligencias artificiales. Entonces, es un problema medioambiental muy severo que no estamos poniendo la atención a cada vez que mandamos un correo electrónico, la cantidad de energía que se necesita, los correos electrónicos que tienes en tu bandeja de entrada o a veces que mandamos con copia a 70 otras personas. Eso es esa energía de un correo que se está multiplicando por 70 personas y que a veces es absolutamente innecesario mandar ciertos correos. Si no nos estamos dando cuenta de cómo estamos desperdiciando recursos naturales en el uso de la inteligencia artificial. Tratar de enfocarlo también hoy, una de las propuestas novedosas a la que incluso el mismo Papa Francisco le ha pegado en su mensaje para la paz en el 2024 es la paz, ¿no? O sea, ¿cómo hago que la inteligencia artificial colabore para procesos de paz? No para andar aventando bombas mediante drones que se pueden manejar del otro lado del mundo.
¿Cómo le hago para que la inteligencia artificial construya paz? ¿Cómo le hago para que la educación llegue a zonas que son inaccesibles? ¿Cómo le hago para que la salud llegue a zonas que son inaccesibles? Entonces, a modo de conclusión, y repito nuevamente con la esperanza de abrir el diálogo, pues en primer lugar, sabemos que la inteligencia artificial ha avanzado mucho en los últimos años. De los años 50 para acá han sido saltos meteóricos los que ha dado. Y una de las áreas en donde más claramente se ve esto es en la nuestra, ¿no? En la que nos ocupa, que es el área de la medicina. Pero también, al mismo tiempo que avanza, nos va generando ciertas dudas y nos va poniendo ciertos retos en el camino. Retos que tienen que ver con la esencia misma de la relación médico-paciente y el fin último de la atención médica, que tienen que ver con procesos de marginación y exclusión dados por sesgos algorítmicos, que tienen que ver con estas falta de atribución de responsabilidad y por ende de sanciones o por ende de la obligación de reparación del daño, ¿no? Porque si yo no le puedo echar la culpa a alguien, ese alguien no puede asumir su responsabilidad y por ende tampoco puedo solucionar o hacer algo por el daño ocasionado, ¿no? Una retribución del daño o una reparación del daño cuando sea posible. Entonces, tenemos definitivamente problemas. Repito, tenemos más, no lo abarco por cuestiones de tiempo, pero pues las problemáticas están ahí y un único eje rector que pudiéramos llegar a tener presente, pues es esta idea también fundamental que viene no viene de ningún filósofo, viene de Isaac Asimov, ¿no? O sea, que, bueno, no sé si catalogar como filosofía sus obras, pero esta idea de poner a la inteligencia artificial al servicio de la persona y que jamás, por ninguna causa, ni siquiera cuando la sobrevivencia de la inteligencia artificial está en juego, pueda generarle un daño a las personas, ¿no? Yo creo que tendríamos que ubicar qué es fin y qué es medio. La persona es fin, el medio es la inteligencia artificial. Y no perder de vista nunca esta relación, porque en el momento en que la perdemos de vista, estos retos se sobrepasan y terminamos generando una mentalidad en contra de la misma persona que intenta vivir y convivir diariamente con la inteligencia artificial. Y les comparto que este es el libro en donde están plasmados estos dilemas que estoy presentando en este momento y algunos otros que hemos pensado el doctor José Sols de la Universidad Iberoamericana y una servidora y que están plasmados en este libro, Bioética de la Inteligencia Artificial, que salió el año pasado y que está disponible para su venta en Editorial San Pablo. Y ahí vienen más retos, ¿no? Obviamente tampoco son todos los que ya actualmente tenemos, de noviembre del 2024 que salió este libro a marzo, hasta el día de ayer, 31 de marzo de 2025, tenemos muchos otros, siempre van a ser temas frente a los cuales nos quedamos cortos y pues tenemos que siempre estar tratando de estar al día, porque a nosotros los bieticistas siempre nos agarra la ética desfasada del avance científico y ya cuando estamos desfasados años luz, ya es realmente poco lo que tendríamos que hacer, ¿no? El cambio de mentalidad va hacia tratar no de alcanzar a la ciencia, sino de prevenir el camino que la ciencia va a realizar para allanar el camino a nivel ético y que la ciencia cuando llegue verdaderamente pueda ser beneficiosa para todos. Entonces, bueno, pues eso es lo que yo quería presentar con ustedes el día de hoy. Voy a dejar de compartir y pues, doctora Margarita, le cedo la palabra y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Al contrario, doctora de los Ríos, sin duda resaltar, ¿no?, que las personas debemos de estar siempre al centro para respetar entre nosotros nuestra dignidad y usar para el bien, ¿no? Y el beneficio humano, esto pues es lo más importante. Tenemos un par de preguntas. Gracias a los que están por aquí. Daré lectura a la primera. Excelente tema para reflexionar y poder aplicar medidas para plantear de forma óptima su aplicación. Sin embargo, la inteligencia artificial se alimentará de lo que el ser humano le enseñe. ¿Cree usted que las formas de aprendizaje de la inteligencia artificial lleven a normalizar a las máquinas sobre los problemas socioculturales de nuestros tiempos? Y seguidamente, y se puedan replicar la malpraxis médica en relación al no trato digno. Sin duda, habrá que mejorar muchas cuestiones de seguridad
Felicidades por el tema, muy interesante. Adelante, doctora. Muchas gracias, Eric. Saludos por allá. A ver, yo haría una distinción primero, y esa distinción es que la cultura, tú hablas de problemas socioculturales, la cultura es única y exclusivamente humana. No puede haber cultura de las máquinas, no puede haber cultura de los sistemas de inteligencia artificial, porque la cultura constituye no solo la identidad, sino la historia de una persona y de un pueblo. Entonces, con esto en mente, si pueden aprender y normalizar problemas socioculturales, las máquinas, sí, si la persona que está programando esas máquinas ya los ha normalizado, ¿no? Nuevamente. Entonces, si yo ya normalicé una determinada cultura, aunque represente formas violentas o aunque represente formas disruptivas, y yo ya la normalicé y me parece muy normal que se opere así y que se cometan mala praxis sin darme cuenta que es una mala praxis y esté dañando el principio de dignidad de la persona. Por supuesto que la máquina va a replicar esos esquemas y te va a seguir normalizando. Entonces, es un camino, acuérdense que la violencia es circular, ¿no? Y de la violencia, un acto violento se genera una cultura de la violencia porque en el Inter, todos los que pasamos de una a otro nivel, vamos normalizando esa violencia, ¿no? Entonces, en este sentido, cualquier cultura se puede normalizar, sí. Una mala práctica, una cultura de la mala práctica médica, también. Pero antes tuve que haber tenido médicos que al momento de realizar una mala práctica no se dieron cuenta o lo normalizaron o creyeron que así estaba bien. Entonces la bronca la tenemos nosotros. O sea, dejémonos de pelear si la inteligencia artificial es buena o mala. Nosotros somos los que somos buenos o malos. Y la máquina es solo un reflejo de lo que nosotros como humanos hemos generado en materia de cultura y en materia de sistemas. Gracias por la pregunta, Erika. Bien, muchas gracias, Eric. Seguidamente tenemos una pregunta de Héctor. Héctor, gracias también por esta pregunta. Él comenta, bajo esta perspectiva, donde el uso de la inteligencia artificial es inevitable, ¿en qué aspectos deben ajustarse los planes de estudio de los programas académicos de medicina? Me queda claro que técnicamente las asignaturas deben tener agregado el uso de la inteligencia artificial, pero ¿cómo evitar la despersonalización de la práctica médica? ¿Cómo garantizar que las nuevas generaciones sigan teniendo expertise con humanos si no han tenido esa experiencia de trabajo directo con humanos? Muchas gracias, Héctor. Tu pregunta es muy pertinente porque ya actualmente, en concreto en la práctica de perdóname, en la enseñanza de la medicina, estamos utilizando el esquema de la simulación clínica. En parte respondiendo a que ya los alumnos no tienen suficientes campos clínicos donde puedan realizar sus prácticas, pero en parte también respondiendo a esta necesidad de integrar los beneficios de la inteligencia artificial en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, la simulación clínica es un muy buen ejemplo de cómo se puede incorporar en el currículum de una carrera de medicina la inteligencia artificial, porque no solamente pones al alumno en contacto con una realidad, pero una realidad, digamos, controlada y con un entorno seguro de aprendizaje, sino que además va acompañada, o sea, no solamente es la simulación en simuladores de alta o baja fidelidad o con pacientes estandarizados, como se realice o como se esté diseñando el caso, sino que además están siendo llevados y retroalimentados por instructores. O sea, no se pierde ese contacto humano a pesar de que el simulador esté diseñado para realizar ciertas funciones, siempre van a ser limitativas las funciones que puede realizar un simulador, aunque sea de alta fidelidad, ¿no? Entonces, al momento, la simulación clínica, al momento que realiza la etapa del debriefing famoso, el instructor es el que pone al alumno en este contexto de no solo lo que hizo bien y lo que hizo mal, sino de sus emociones, su trato, su relación con el paciente, etcétera, ¿no? Con el escenario, con la situación, etcétera. Y eso permite que no solamente se incorpore la parte tecnológica, sino que no se pierda el contacto con la persona, ¿no? Entonces ha resultado un método muy bondadoso para enseñar
incluso para abordar el error médico como parte del proceso de aprendizaje y no con el estigma con el que normalmente se le ha ubicado, porque justo en simulación no hay, digamos, respuestas únicas, sino que lo que nos interesa es ver el proceso de pensamiento del alumno para haber llegado y para haber tratado a ese paciente con esas maniobras o con ese tipo de diagnóstico, etcétera. Entonces, me parece que la simulación clínica está dando para mucho, que es un campo todavía que tenemos que apostarle más y que todos los que nos dedicamos a la enseñanza de médicos debiéramos ser entrenados como instructores en simulación para que no solo sepamos manejar un escenario simulado con tecnología de avanzada, con inteligencia artificial, con uso del metaverso, con etcétera, sino que logremos que no se pierda y que el alumno no se vuelva miope ante ese contacto con el humano y con sus propias emociones, porque al final, aún con un simulador, los alumnos sienten y experimentan muchas emociones. Entonces, tomar esas emociones para trabajar esta parte humana, ¿no? Esa sería mi apuesta, ¿no? A la simulación clínica, que integra inteligencia artificial con contacto humano. Muchas Gracias. gracias, doctora. Y pues bueno, por el momento no leo ninguna otra pregunta. Agradecerle mucho a la doctora de los Ríos por esto. Como vemos, es no solo un tema pues actual, sino un tema de gran relevancia, ¿no? Hay muchas cuestiones por ahí que observar en cuanto a cómo dañamos ecológicamente también con el uso de la energía, de la inteligencia que se involucra, que se invierte la inteligencia artificial, este tema de los metales. Entonces, mucho que revisar, tanto de la perspectiva de lo que es la bioética, como el área de la bioética global, ¿no? También que es un tema que se ha tocado aquí muy interesante. A los asistentes les queremos agradecer el que hayan estado aquí. Si no tienen ninguna otra duda, les recordamos que, bueno, pues los invitamos a visitar nuestra página de la facultad para que puedan tener presentes los programas con los cuales podemos aportarles estos conocimientos y muchos más y pues les deseamos una excelente noche. Gracias, doctora. Ha sido un gusto estar por aquí. Gracias, gracias a ustedes y gracias por conectarse. Estamos en comunicación y me pongo a sus órdenes. Gracias, que descansen. Buenas noches. Bye.